Sábado 28 de marzo, quinto de Cuaresma, del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra, ¿no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es el último que nos anuncia la Iglesia antes de la Semana Santa, antes de entrar en el misterio pascual, y sobre todo nos prepara a entender qué hizo Jesús, es decir, qué fue eso de su muerte. La teología llama la función vicaria, es decir, Jesús hace las veces de, eso quiere decir vicario o vicaria, las veces de cada uno de nosotros y del mundo entero. Es decir, Él asume el pecado del mundo y ocupa el lugar que deberíamos ocupar cada uno de nosotros, que es la condenación a la muerte eterna. Y Él, asumiendo su muerte, es como no solamente liberó a su pueblo, es decir, el pueblo judío, sino también a todos los hijos de Dios, como dice el Evangelio. Murió no solo por la nación judía, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y llama la atención como esta decisión de Caifás, que fue muy pragmática, en el sentido de que temían los judíos que el alboroto que estaba, entre comillas, produciendo Jesús atrajese a los romanos y destruyesen todo, pues mejor es que muera uno y no el pueblo entero. Y hablaba proféticamente, es lo que entiende el evangelista San Juan, inspirado por el Espíritu Santo luego de mucho meditar y recordar estas palabras. Pero también la ironía de San Juan, porque de hecho en el 70 Tito Livio entrará con el ejército romano y destruirá el templo o la ciudad y el templo de Jerusalén, incluso exterminando a la tribu de Leví para que no tenga sucesión de sacerdotes del Antiguo Testamento. De manera que no fue solución pragmática para los judíos, porque desde aquella época hasta hoy no tienen templo. Y sí que desde aquella época hasta hoy nosotros tenemos la adoración en espíritu y en verdad, es decir, nosotros somos el cuerpo, somos el pueblo de Dios donde se adora al Padre en espíritu y en verdad. Jesús nos abre las puertas del cielo
con su muerte y resurrección. Tratemos de vivir entonces esta semana intensa, la más importante del año para los cristianos, con un intenso fervor, tomando conciencia de que aquello que San Ignacio tanto insiste en la tercera semana, que todo esto lo padeció por mí, su función vicaria. El Señor muere por todos, pero por cada uno en particular. Y ese por mí tiene que golpear mi corazón para despertar a amar al Señor y entregarnos a la evangelización del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.